Hola, en este video hablaremos de uno de los pasos para la gestión de la información para la investigación documental. En particular, vamos a analizar el cuarto paso, diseño del esquema de trabajo. Este te ayudará a continuar con tu investigación. Esto corresponde al tema 4.1.4, diseño del esquema de trabajo, que vimos al inicio de las clases. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que se concluye el proceso de investigación. Es decir, en este esquema representas cómo vas a organizar la información que recolectaste. Te permite identificar de forma gráfica y analítica las partes principales y subordinadas del tema, es decir, los temas y subtemas. Te permite también realizar el inventario de la información recolectada, que tú sepas exactamente qué información tienes y qué te hace falta, y por lo tanto te permite orientar la recopilación de la información faltante. ¿Qué más necesitas conseguir? ¿Qué materiales te hacen falta? ¿Qué temas no tienes desarrollados todavía? Existen varios tipos de esquemas de trabajo. En este caso analizaremos dos. Estos se dividen de acuerdo al momento en que llevas a cabo el esquema. Llamaremos esquema inicial aquel que haces cuando vas a empezar a redactar tu trabajo, cuando apenas estás pensando en cómo vas a organizar la información. Te sirve para continuar con el acopio de la información, para indicar los subtemas que vas a tratar y para identificar las prioridades de lo que necesitas buscar. Es decir, vas a saber qué te falta y vas a saber qué necesitas buscar primero. Por otro lado, tenemos un esquema final de trabajo. Este guía la redacción de tu trabajo. Este esquema ya te permite ahora sí saber exactamente en qué orden van a ir tus temas. Con él también puedes saber qué tan sencillo o complejo es el problema que vas a tratar, todas las variables que entran, todos los temas y subtemas. En este esquema final que ya hiciste una vez que leíste toda la información, que recolectaste, que analizaste, que conoces a profundidad tus documentos, este te permite establecer la profundidad y la extensión del trabajo. El esquema final básicamente te permite saber qué tan larga va a ser tu investigación y también es un indicador de la cantidad de información recabada. Te sirve para que identifiques todas las fuentes que lograste encontrar. Podemos decir entonces que el esquema inicial funciona como un borrador del esquema final de trabajo. Fíjense en las imágenes que tienen, como un boceto. Al hacer tu esquema inicial es un esquema que te permite después ir avanzando y llegar al esquema final de trabajo. ¿Qué necesitas para realizar el esquema? Para el esquema inicial necesitas ya haber seleccionado y delimitado tu tema, que es el primer paso de la investigación documental. Tener los documentos iniciales que te permitan introducirte al tema, identificar las variables y además identificar las fuentes para obtener otros documentos. Es decir, necesitas conocer las bases de datos, necesitas conocer las revistas que hablan de tu tema, necesitas conocer los sitios web en donde se encuentran estos documentos. Para el esquema final o el esquema de trabajo, necesitas nuevamente ya haber tenido seleccionado y delimitado el tema, pero además con un objetivo claro y con una pregunta a responder o un problema de investigación a resolver. Debes también ya tener todos los documentos que te den información para cada tema y subtema de trabajo. No puede quedarse un subtema sin que tengas documentos que te den información acerca de él. Regresamos a esta idea de que el esquema inicial te sirve como base para el esquema final. Existen también dos formatos diferentes para este esquema de trabajo. Uno es más visual y el otro es más basado en el texto. Vamos a ver cuáles son. El primero se llama árbol de literatura. El árbol de literatura es una representación ilustrativa.
Agrupa las lecturas que se tienen en el momento de acuerdo con temas. Imagínate un árbol donde cada rama es uno de los temas y en cada rama agrupas esta literatura, estos documentos. Este árbol permite cambios posteriores. Es un primer acomodo que después puedes reacomodar. Este se recomienda, por lo tanto, para usarse como un esquema inicial. Tiene aproximadamente la forma que estás viendo en pantalla. Tu tema general se escribe en la parte superior, después identificas los subtemas y en el cuadro más grande de abajo identificas qué libros, artículos, manuales, monografías u otros documentos, videos, documentales te hablan del tema, te dan información sobre ese tema. Si te fijas en este árbol, no has encontrado todavía los subtemas y los subtemas y los subtemas, pero sí identificas los 3 o 4 o 5 grandes temas que necesitas para desarrollar tu investigación. Y entonces, por ejemplo, si tu investigación es acerca del uso de suelos para construcción, uno de tus subtemas sería uso de suelos, otro sería proceso constructivo, otro sería materiales, y tú puedes ir identificando qué materiales tienes para cada uno de estos subtemas. El segundo formato para este esquema de trabajo es el formato de índice. Y como su nombre lo indica, tiene el formato que tú ya conoces que tiene cualquier índice. Es una lista de temas y subtemas, en este caso muy detallado. Va indentado y numerado de manera que tú sepas qué subtema pertenece a qué tema. Este sí te sirve tanto como esquema inicial como esquema final. Y una ventaja adicional que tiene el formato de índice es que te sirve como base para tu índice de reporte final que entregarás al finalizar tu investigación. Te agrego unas imágenes para que veas cómo se ve y básicamente se ve como un índice final. La diferencia es que posteriormente puedes modificar los temas, pero al ver una organización como esta, al verla como índice, puedes saber si tiene lógica la forma en que estás presentando. Te permite identificar qué va junto, qué va aparte, en qué orden poner los temas. A continuación, se te presenta un ejemplo de un esquema de árbol con un tema y sus subtemas. Como puedes ver, los 3 subtemas son las partes que nos permitirían conocer nuestro tema general y abajo de cada tema está identificado por color las lecturas que servirían para dicho subtema. Estas se podrían repetir como en el ejemplo que te ponemos de Ramírez, que se utiliza tanto para el primer tema como para el segundo, y podemos tener un mismo autor para un tema y 2 lecturas diferentes, como en el caso de la CEMIC en el 2010 y en el 2019. Es importante que tomes en cuenta que antes de hacer tu esquema necesitas haber dado una primer lectura a tu material. Tienes que conocer qué documentos tienes y qué temas se manejan en esos documentos. De esta manera te será fácil hacer tu primer intento de esquema, ya sea de árbol o de índice. Te invito a que regreses a la plataforma y hagas un primer ejercicio del esquema inicial de literatura. Adelante.